Vamos a buscar la lectura de la proclamación de la palabra en el libro de Lucas, Lucas 2, versículos del 21 al 40. Libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 40. Vamos a leerlo de forma alternada. Lucas 2, del 21 al 40. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este será puesto para caída, para quebrantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de la edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Entonemos el himno número 78, Tras hermoso lucero. Himno número 78. Tras hermoso lucero. Número 78.
comenzar, hermanos. A continuación tenemos el mensaje de esta tarde, la presentación de Jesús. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas el pasaje que acabamos de leer, capítulo 2, pero vamos a concentrar nuestra atención solamente en los versículos del 21 al 24, que están ad hoc al tema que hoy trataremos. Lucas 2, versículos del 1 al 24. Si ya lo tenemos. Del 21, perdón, del 21 al 24. Perdonen. Vamos a leerlo juntos. Dice así: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, una vez más, por tu gracia y tu misericordia, nos acercamos a tu palabra, que es republicada desde este púlpito, desde donde has dado encargo para que tu iglesia proclame tu poderoso evangelio. Ciertamente, Señor, estamos reunidos con ese propósito para dar a conocer tu evangelio al mundo, pero al mismo tiempo somos reconfortados por las promesas de tu palabra. Al mismo tiempo somos instruidos por tu Espíritu Santo y tu palabra en aquellas cosas que le dan seguridad a nuestra fe, y esa fe que nos impulsa a actuar dentro de tu reino. Queremos pedirte ahora que tu Espíritu Santo, Señor, por aquella promesa dada por tu Hijo Jesucristo a su iglesia, que abra nuestros corazones con tu poderosa palabra. Que tu Espíritu Santo nos lleve a un entendimiento tal, Señor, que podamos ver tu rostro, todos arrobados de adoración, que podamos ver el inmenso sacrificio de tu Hijo Jesucristo, su oficio, Señor, que finalmente nos acercó nuevamente hacia ti y nuevamente hacia aquella tarea que desde la creación tú nos habías encomendado. Queremos pedirte, Señor, que no solamente seamos entendidos de tu palabra y de tu evangelio, sino también que seamos exhortados, Señor. Que aceptemos aquellas cosas en las cuales hemos sido negligentes o a veces, Señor, ¿por qué no decirlo?, omisos, Padre Santo. Que aceptemos, Padre Santo, aquellas cosas en que no hemos cumplido cabalmente para contigo. Pero, Señor, también que nuestros corazones se vayan confortados de que hay esperanza, en que ti, la gracia, el perdón y la misericordia, Señor, nos acercan a ti nuevamente, pero por la sola obra de tu Hijo Jesucristo. Que nuestro corazón, al salir de este recinto, Señor, vaya tranquilo, vaya alegre, sabiendo, Señor, que hemos sido perdonados por la obra de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Pues si ustedes verán el título que encontramos en nuestras Biblias, en la versión, dice la presentación de Jesús en el templo. Ciertamente el evento se llevó en el templo, pero más bien es la presentación de Jesús al Señor, que ese era lo que estaban cumpliendo María y José. El día de ayer, yo creo que no pasó desapercibido para nosotros, sábado 2 de febrero, el pueblo papista romanista celebró lo que han llamado el Día de la Candelaria. Y como hemos afirmado y hemos explicado en otras ocasiones, en el mundo cristiano no siempre ha sido así, aún en la misma iglesia papista romanista. Por ejemplo,
En el tiempo de los padres de la iglesia se celebraba la fiesta de la presentación del Señor. Me estoy refiriendo a los primeros 400, 500 años de la era cristiana. Y en latín, como era el idioma común, acuérdense que fue el primer idioma al cual se tradujo las escrituras, el primer idioma universal, que se conoció como la Vulgata Latina, ellos lo anunciaban así, in presentatione Domini, y de esta manera lo presentaban al pueblo. Si usted, como en otras ocasiones los he invitado hoy, entrar usted al portal del Vaticano, notará que incluso en su calendario litúrgico, que marca el 2 de febrero, no dice día de la Candelaria. Si ustedes entran allí y ustedes van a leer la festa de la presentación del Signore, la fiesta de la presentación del Señor. Este era el devenir de la iglesia, este era el testimonio de la iglesia. Fue hasta el siglo XV, estamos hablando de 1600 por ahí, que surgió la celebración del llamado Día de la Candelaria. Según la tradición romanista, en el año de 1497 la Virgen María se apareció en las Islas Canarias, en la costa oeste del norte de África. Para celebrar este acontecimiento, esta aparición, lo ubicaron en la fecha 2 de febrero, que coincide con la fecha en que la iglesia cristiana tradicionalmente celebra la presentación del Señor Jesús ante el Señor. En un principio se llevaban a cabo los dos eventos. Después se unieron y ahora en la actualidad se hacen en un solo evento. En estas fechas, los papistas bendicen a un niño, bueno, mejor dicho, un muñeco, ¿sí? Y hacen procesión por la Virgen María. Ahí están los dos eventos unidos. Llamada en ese lugar la Candelaria, en otros lugares Montserrat, y etcétera, y etcétera. Porque en un principio, esta fecha, llamada de la Candelaria, se celebraba a la luz de las velas, que en el español antiguo era candela. Nosotros aquí decimos vela, pero vela y candela son sinónimos. De manera que de ahí viene Candelaria, haciendo referencia a esas luces con las cuales se hacía la procesión, incorporando así otro evento más, la bendición de las velas. Así que llevan un muñequito, lo visten muy, muy bonito y lo bendicen. ¿Sí? Luego traen el muñeco aquí con el brazo, parece que lo van a ahorcar, etcétera, lo traen de las patitas, se lo dan a la niña, etcétera, etcétera. Bien, pero ese es el punto. También llevan las velas a bendecir. Bueno, estos son algo así como amuleto, ¿verdad? Qué triste. Bien dice la Escritura, como se los reprochó el maestro, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Entonces la tradición supera la doctrina. La tradición hunde a la doctrina, opaca la doctrina, porque como he dicho hace un momento, vean ustedes en su calendario litúrgico de la iglesia papista, ahí no está el día de la Candelaria, está el día de la presentación del Señor. Lo que se ve entonces es que la tradición corrompe el testimonio de las Escrituras. Tal vez comiencen con buenas intenciones, pero poco a poco, hermanos, esto va quedando enterrado. Nosotros entonces preferimos conmemorar los eventos que manifiestan el papel redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces lo que vemos es la presentación del Señor. La presentación de Jesús ante el Señor. ¿Qué relevancia tiene para nosotros? Nosotros no podemos disasociar, no podemos divorciar un pasaje de la Escritura de todo el resto de las Escrituras. Tenemos que verlo a la luz de la totalidad de las Escrituras. Y viéndolo así entonces, hermanos, en este sencillo pasaje, lo que vemos es la ceremonia del Berit, el Berit Milá.
es decir, la ceremonia del pacto. ¿Por qué llevaron? En recuerdo del pacto. Por supuesto, lo explicaremos en un momento. También, la razón, veremos la presentación, la ceremonia de la presentación, que era llamado y sigue llamándose como Jofá Hag Matzah, que vamos a explicarlo, todo lo que esto conllevaba. No era un simple acto tradicional, no era un mero acto social, nada más como en algunos, lamentablemente, hogares cristianos ha sucedido. Es un acto social, bautizan al niño, luego viene el jolgorio, pero se olvida todo lo que esto implica. Así que veamos estos 4 versículos con sencillez. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Aquí estaba primeramente el cumplimiento del pacto. ¿Qué era la circuncisión? ¿No era la señal del pacto? Sí. Génesis 17, ¿sí? Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y le da como señal de ese pacto que la circuncisión. Entonces lo que aquí vemos es precisamente que están ante el hecho de una ceremonia, la ceremonia del pacto, la ceremonia de la aceptación del pacto. Ese es el primer punto. La segunda idea que vemos en este mismo versículo dice, le pusieron por nombre Jesús. También esto conlleva, no es simplemente un capricho de ponerle el nombre que le gustó, el nombre de la actriz de la lloronovela, el nombre del cantonto actual, etcétera, etcétera. Los nombres son una confesión de fe. En el nombre tú le pones a tu niño en lo que tú crees. Bueno, algunos creen en San Pancho, no hay ningún Pancho aquí. Qué bueno, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, algunos creen en no sé qué. Bueno, ahí está reflejada esa fe. Entonces, el nombre tampoco es un capricho nada más. Toda nuestra vida es una perenne confesión de fe. Con todo lo que hablamos, con todo lo que decimos, estamos confesando en qué creemos. Estamos confesando nuestras convicciones. Y hay un tercer elemento en este versículo, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces también vean, aquí era una obediencia al Señor, de que el nombre tiene un significado. Así que aquí vemos en la circuncisión la señal del pacto, el lot berit, señal que significa pertenecer a un pueblo, pertenecer a una familia, y señal de aceptación de ese pacto. Cuando un padre judío llevaba a su hijo, estaba diciendo, yo soy mexican nopal, ¿sí? Están diciendo, yo soy judío. No se avergonzaban de ser judíos. Y a mucha honra, como luego decimos. Pertenecer a una familia. ¿Alguna vez han pensado? Si fueran un Oliver Twist. ¿Sí? ¿Han visto? ¿Han oído esa novela? No, era puro Facebook, ¿verdad? ¿Sí? Oliver Twist. Niño que no sé de dónde salió y pum, a un, ¿cómo se llamará? Cunero. A eso, gracias. Un orfanatorio u orfelinato. Y le pusieron el nombre así, vamos a ponerle este. Bueno, así lo narra el autor, ¿verdad? Es una novela, por supuesto, hermanos, pero no está muy lejos de la realidad. ¿Se han pensado, han alguna vez pensado ustedes que no hubieran tenido papá? ¿Que no hubieran tenido mamá? ¿Que su padre lo hubiera desechado? ¿Que su madre lo hubiera desechado? ¿Que sus hermanos lo desecharan? ¿Cómo será esa vida, hermanos? No me la puedo imaginar, hermanos. Ha de ser horrible, ha de ser terrible esa vida. Sin padre, sin madre, sin hermanos, como luego dicen,
que no tiene ni perro quien le ladre. No es vida. No es vida, hermanos. Entonces esto también es, creo en mi familia. Gracias Dios por mi familia. Pero además es una señal de creo en tu pacto y acepto los términos de tu pacto. Entonces, la circuncisión era la señal del pueblo de la promesa. Como hoy es nuestra acta de nacimiento. Nuestra acta de nacimiento no solo revela nuestro nombre, no solo revela nuestro día de nacimiento, revela nuestra nacionalidad. Incluso en los pasaportes, si ustedes se fijan, los pasaportes tienen un color que identifica a la nación. Un color guinda, un color azul, un color verde, como es el nuestro, etc. Entonces, la circuncisión era la señal del pueblo de la promesa. Todo varón, niño, joven o adulto debería circuncidarse como una manifestación de que pertenecía al pueblo de Israel. También era testimonio de que entendían y reconocían el pacto. En razón del pacto llevaban el niño a presentar al Señor. Es decir, las promesas de Dios para con su pueblo. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de promesas. Que Dios promete algo. Una bendición, o llamaríamosle coloquial y llanamente, un beneficio. Después del diluvio, el Señor le dio una señal o una promesa, una bendición a su pueblo. Jamás acabaré a la humanidad con agua. Ahí estaba una promesa, ahí estaba una bendición. Pero para que la recordaran, dice, pondré el arco iris. Entonces, esta era una señal. Así entonces también la circuncisión es una señal del pacto. Obviamente hoy ya no hay circuncisión, pero el bautismo viene a ser esa señal del pacto. Y en el siguiente versículo, el 22, dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Nótese, está hablando de los dos. Si uno va a las citas que se nos dan aquí, donde hablan que después de dar a luz, la mujer tendría que ir para purificarse, da la idea que la impura es la mujer. Pero el Evangelio aquí no está diciendo ella, dice ellos. ¿Sí? Ellos. Porque la semilla del pecado, fruto de la caída, está sobre el hombre y está también sobre la mujer. Esta señal entonces tenía la intención de recordarle a los hombres que todo lo que procede del semen humano está contaminado de pecado. Es decir, toda la naturaleza humana está corrompida y por necesidad debe de ser amputada. Ahora, Pablo nos avisa que ya no hay circuncisión de la carne. Ahora hay ¿qué? Circuncisión del corazón. ¿Sí? Pero esa era la señal. Esto tiene que ser amputado. Pero al mismo tiempo, debe notarse que Cristo dijo que venía a cumplir la ley. De hecho, miren ustedes el versículo 39. Después de todo eso que hemos leído, y todavía hay más adelante, en el versículo 39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Jesús vino a cumplir lo que usted y yo ni pudimos, ni podemos, ni queremos. Él, como dice Isaías, cargó sobre sí todas nuestras enfermedades. Cristo es circuncidado entonces para indicar que Él estaba llevando sobre sí
el pecado del hombre. Ustedes saben, ninguno de nosotros, por bien que se porte, jamás podrá cumplir cabalmente las exigencias del Señor. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos abandonarnos a Jesús. Por eso debemos aceptar ese perdón que graciosamente Dios nos ofrece en la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. Fue Él el Cordero de Dios. Fue Él el que murió en la cruz. Fue Él el que satisfizo plenamente a Dios por nuestros pecados. Y nosotros nos arrojamos a los brazos de Jesús. Creemos fielmente que todos mis pecados en Él fueron llevados y colgados en la cruz. Insistimos, el nombre Jesús. El ángel se lo dio. Y otra vez insistimos, los nombres tienen significado. Futuros padres de familia, tomen esto en nota. El nombre no es un mero capricho. El nombre es una confesión de fe. El nombre también es una profecía. El nombre del niño por el que le fue dado fue Yeshua. Este nombre nos da identidad. Una identidad inconfundible. Que se sabe quién eres tú. Que no eres tú como alguien que dice por ahí, nomás se le chispotea un Pancho Nopales o San Juan de las Esquinas cualquiera. Tú tienes un nombre. No había apellidos, por supuesto. Esto vino más después. Pero ese nombre nos da identidad. Identidad de que pertenecemos, como hace rato esbozamos, a una familia. Pertenecemos a un pueblo. Usted pertenece aquí. No pertenece allá afuera. Pertenece, este es su pueblo, esta es su familia, estos son sus hermanos. Con todo y los defectos y debilidades que cada uno de nosotros en lo particular tiene. Bueno, si Dios así nos aceptó tal cual somos, ¿por qué nosotros hemos de ser exigentes en que cada uno de nuestros hermanos tienen que pensar como yo, tienen que actuar como yo, y si no lo hacen como yo, entonces a volar? Yo no quiero estos. Eso es terrible, hermanos, porque entonces le estamos diciendo al Señor que nosotros somos más dignos, ¿sí?, de ser salvos que nuestro hermano en la fe. Estas eran las razones por las cuales el pueblo judío siempre buscaba un nombre judío que de inmediato lo identifique. Digo, hoy, pues antes uno escuchaba por ahí Misael. Ay, a lo mejor es cristiano. No, cualquier futbolista ya le ponen Misael. Entonces ya no llevan ese sentido los nombres. Por eso esta es una exhortación. Pues ya algunos papás, pues ya la regamos, pues ya que lo único que nos toca es pedirle perdón al Señor, ¿sí? Pero debemos instruir a nuestros hijos, debemos instruir a nuestros nietos, que ese nombre nos da identidad de pertenecer al pueblo del Señor. Y por eso entonces, los judíos buscaban un nombre judío. Nosotros buscamos un nombre cristiano que nos identifique de inmediato como cristianos. Y así entonces, este nombre de Jesús también era una profecía, era un significado de esperanza, un significado de misión. De esperanza porque el pueblo sabía que había pecado y sabía que por su pecado estaba sufriendo, y esperaba entonces al Mesías, el Mesías en quien le sería otorgado el perdón completo. Pero este nombre de Jesús también implicaba una misión. No es solamente el acto salvífico, del que hoy se predica de a 2 por el peso y se lleva 80 de regalo. Predican al Jesús que solamente salva. ¿Que salva? Sí. Amén. Pero no olvidemos el Génesis. No olvidemos el oficio del hombre.
aún no había hombre para que trabajara. Y puso Dios al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo cultivara. Había un trabajo que hacer. Y no lo hizo Adán. Pecó. Y todo ese pecado, todo ese trabajo ahora está manchado de pecado. Pues ese segundo Adán, cuando nos injerta a su glorioso cuerpo, nos vuelve a restablecer a nuestro oficio. Ahora el oficio de usted está a los pies del Señor como siervo. Ahora ese oficio que usted tiene está puesto al servicio de su prójimo, porque usted es custodio de su prójimo. El médico está para curar, el maestro está para enseñar y así sucesivamente. Su oficio tiene ahora significado. Tenemos que dejar ya de pensar en el trabajo como el único vehículo para corretear la chuleta. El trabajo primeramente es un servicio a Dios. El trabajo es un servicio a mi prójimo. Trabaje para servir a Dios. Trabaje para servir a su prójimo. Que todo lo que usted haga, piense en que le va a servir de algo a su prójimo. Y no piense solamente en el cheque. No piense solamente en la remuneración. Que vendrá, vendrá. Porque también es promesa del Señor. El obrero es digno del salario. Ahora nótese. Salario digno. Ese es otro punto, hermanos. No es nada más aventarle unas monedas o pagarle unos cuantos pesos por lo que hagas. Y si me lo haces gratis, mejor. Es un salario digno a todos los niveles. Bueno, como yo me voy a bajar el sueldo a 1,000 pesos, ahora todos ustedes tendrán que ganar menos de 1,000 pesos. 999 pesos con 99 centavos. ¿Sí? Y hay de aquel, ¿no? Porque entonces lo expulsamos. No, hermano. Es un chiste, ¿verdad? Qué chiste tan sangrón, ¿verdad? No. Bueno, pero vean, porque sí tiene que ser digno, hermanos. En todo lo que hacemos tiene que haber dignidad. Ese nombre decía, porque Jesús salvará a su pueblo. Ahora, esta palabra, salvación, tiene también otra connotación. Se llama sanidad. Se llama salud. Entonces, el restablecernos al oficio, era una profecía que seríamos restablecidos al oficio. Traería entonces salud, sanidad a nuestro trabajo. Ahora el ofrecimiento que trajéramos al Señor sería santo, con olor a fragancia. Tenemos el siguiente punto, como hemos mencionado, que debemos de ver en este pasaje que hemos leído, es la ceremonia de la presentación. La presentación del bebé era, por un lado, la consagración, pero también la purificación de los padres. Entonces no es solo el bebé, somos nosotros también. La purificación tenía el propósito de enseñar sobre la realidad de la naturaleza humana. Isaías 64:6. Todas vuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Sí? Entonces todo lo que el hombre hace sin Cristo, hiede. Todo lo que hace el hombre sin Cristo no tiene significado. ¡Qué sorpresas se van a llevar muchos! Perdonen la expresión. Que trabajaron como burros. Iba a decir de sol a sol, pero no. Hoy en día la gente tiene que salir, todavía no sale el sol y ya va camino a su trabajo. Sale de su trabajo y no es a la hora que se oculta el sol. Sale y está llegando 8 o 9 de la noche, etc. El propósito de la purificación es que entendamos la realidad de la naturaleza humana. 1, la inmundicia. 2, la suciedad e impureza del hombre. Por eso aquí apunta, dice, para la purificación de ellos, del hombre y de la mujer.
Asimismo, los sacrificios les enseñaban que era necesaria alguna expiación. Algo fuera de mí, los palominos, el cordero. No era yo el quemado, no era yo el sacrificado, era alguien por mí, era la tórtola, era el cordero. Así hoy, no soy yo el que por mi lindura soy perdonado. Soy perdonado por Jesús, por su obra. Alguien llevó mi pecado. Y ese pecado es Jesús. Por eso Juan lo presenta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso debe de quedar muy bien claro de nosotros, que tiene que haber una expiación. Y esa expiación ya fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se hacía por medio de la sangre de animales, como el cordero, la ternera, las palomas. Estas ceremonias de purificación anunciaban que un día Cristo ofrecería su propia sangre a favor de la expiación del pecado de los hombres. Candelaria no murió por ti. Montserrat no murió por ti. Fue Yahshua o Yeshua. Fue Jesús. Hoy, el santo bautismo es una señal de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Como dice el apóstol Pedro, el bautismo no regenera, el bautismo no salva, pero apunta hacia aquel que puede limpiarnos de todo pecado, nuestro Señor Jesucristo. De manera que este acto de la ceremonia de la purificación es una confesión de fe. Cuando yo hago estos actos, cuando yo traigo a mi hijo, estoy confesando que reconozco que soy inmundo. Como el leproso, que tenía que llevar una campana. Y antes de que se acercara al pueblo, él tenía que hacer tocar su campana, ¿sí? Y decir: inmundo, inmundo, para que entonces el pueblo que estaba sano se separara y él caminara. Cuando yo acepto esto, entonces estoy confesando que reconozco mis pecados, reconozco mi inmundicia, pero al mismo tiempo señala hacia un compromiso. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo dice lo que ahora vivo en la carne. Ahora todo está aquí puesto a los pies de Jesucristo. Ahora mi vida estará dirigida por el Evangelio, dirigida por las Escrituras, dirigida por el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, este es un testimonio de unidad. Cuando el Señor nos rescata, nos injerta a su cuerpo glorioso. ¿Y cuál es su cuerpo glorioso? La iglesia. Entonces usted no puede darse el lujo de decir: voy cuando quiero y se me dé la gana. Usted pertenece a esta iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Y si usted le da otras prioridades, usted dice: no me importa mi cuerpo. Esto entonces es un testimonio de unidad. Este es mi pueblo. Esta es mi familia. Aquí me injertó el Señor. Y por supuesto, no solamente es una manifestación de unidad, sino también de identidad. Yo me identifico con el que se identifica con Cristo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. ¿Tú crees en el Dios de las Escrituras? Amén, entonces yo también estoy contigo. ¿Tú crees en el Cristo del Evangelio? Amén, yo también. Tu Cristo es mi Cristo, tu Dios es mi Dios, tu Espíritu es mi Espíritu. Eso entonces nos da la hermandad. Pero este acto
de la presentación del niño también significaba una consagración. ¿Qué significa consagración? Separar. Bueno, hoy en día, no quiero decir que esté bien hecho, pero luego se hace, ¿no? Que una guitarra, que un violín, lo consagramos para el Señor, ¿sí? No va a tocar música de los Beatles, no va a tocar música de nada, solamente himnos. Bueno, es decir, separamos algo para un uso exclusivo. Bueno, entonces eso de consagración era precisamente: traigo mi hijo para ti, Señor. Pero luego no cumplimos con esa promesa, ¿sí? Porque dejamos que chango marango, cualquier chango marango, eduque a nuestros hijos. Pero también implica entrega. Finalmente, tu hijo no es tu hijo. Esto debe de tomarlo muy en cuenta el padre y la madre. Porque nos afianzamos a él. Nos afianzamos a ella. Y los hijos son del Señor. Él tiene un pueblo elegido, numeroso, que lo ha hecho llegar a través de las familias. Pero es el pueblo del Señor, son los elegidos del Señor. Y nosotros solo hemos sido vasos, solo hemos sido vehículos. Y como decimos, o como dice las cartas apostólicas, o como dicen nuestros himnos: y de lo tuyo te damos. Le entregamos nuestro niño. Pero ¿esto qué significa, hermanos? Es la acción de iniciar al bebé en los caminos del pacto. Aquí está otro, hermanos, problema muy grande. Dice el Evangelio: dejad a los niños acercarse a mí y no se los impidáis. Ahora note, si usted no viene, ¿vienen los niños? No, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Impidiendo que los niños vengan a Jesús, cuando Él dice: dejad que los niños vengan a mí. Oigan, hermanos, mejor esos paganotes nos instruyen. Nos dicen que le pongan música en el vientre de la mamá, porque el niño escucha Mozart, porque el niño escucha a quién sabe qué. Háblale a tu bebé aunque todavía no nace. Ay, mijito bonito, qué patadotas das, etcétera y etcétera. Pero nosotros, ¿sí?, están instruyendo aún desde el vientre de la madre al bebé. Y nosotros alejando a los niños. El niño está escuchando. Miren, Job está allá afuera y sabemos por qué, pero está escuchando. Los niños están escuchando. Aparentemente están distraídos. No, están escuchando. Es que ellos oyen de una manera, ellos entienden de otra manera. Me acuerdo que teníamos a un niño en el club infantil, pero híjoles, latosísimo. Ya no hallábamos qué hacer con él. Se metía debajo de las bancas, brincaba en las bancas. Híjoles, hermanos, era tremendísimo. Y muchos de esos niños con los que tratábamos ahí. Pero el Señor iba haciendo poco a poco la obra, ¿sí? Y su lenguaje no se diga, hermanos. Pero llegó un momento en que esos niños estaban sentaditos en su banca, quietecitos. Pero deje de traerlos para que no den lata. Bueno, entonces van a aprender otra cosa, ¿sí? Van a aprender otra cosa. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos de entender. Es lo que estamos diciendo cuando lo entregamos. No literalmente como lo hizo Ana y Samuel cuando fue llevado con el sacerdote. Esto, cuando traemos al niño, indica que nos comprometemos a instruir a esos niños. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo están haciendo, padres de familia? Ahí está otro pecado. Y vean lo que el Señor dice: que el que le impide a un niño llegar, mejor es que se ponga ¿cómo se llama? Una piedra de molino que se late al cuello
Se arroja al fondo del mar. Yo pensaba mandar a la luna, o si era posible hasta Plutón. ¿Sí? Entonces, vea, qué delicado, hermanos. Todas estas enseñanzas son las que debemos entonces de tener presente. Quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Miren, salió por ahí una nota que en la alcaldía de Iztacalco, solo escúchenla, no se me vayan a escapar para allá, presentaron en exhibición un muñeco al que llaman Niño Dios con un peso de 500 kilogramos, media tonelada. Y está exhibido allí en la explanada de la delegación, que ya no es delegación, bueno, ahí, ¿sí? Y le han llamado el Niño Dios peregrino. ¿Por qué? Porque de ahí, de Iztacalco, lo van a trasladar a Nesa. Después de Nesa lo van a llevar a los Reyes La Paz. Les estoy dando la ruta por si quieren seguir, ¿sí? Y luego lo van a llevar a Iztapalapa. Y así sucesivamente. Y para concluir, el sábado 2 de febrero, bueno, ya pasó la noticia, les llegó más tarde el tip, hermanos, pero el sábado 2 de febrero, ahí en la alcaldía de Iztacalco, habría una verbena donde estarían dando tamales. ¿Sí? Ahí están las tradiciones. Ahí se pierde entonces el significado. Dos cosas tenemos que tener para concluir. Uno, la ley ceremonial ya ha sido cumplida por Cristo. Ya no tenemos que repetirla. Eso debe quedar claro. Pero esto no abroga todas las leyes, solo la ceremonial. La Escritura en su totalidad debe de seguir cumpliéndose. Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él vino a cumplir lo que usted y yo no podíamos hacer. Y nos restituyó a su oficio. La Escritura en su totalidad debe de seguirse cumpliendo. El oficio del hombre está vigente. Usted tiene un oficio del cual va a rendir cuentas. Un día. Dos, que hay un pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Y que un día el Señor también nos va a reclamar nuestra fidelidad a ese pacto. La misma Escritura nos revela el reino de Dios, no la iglesia es parte del reino de Dios. No está del todo cumplido en la iglesia. Venir aquí ciertamente, recibimos bendición, recibimos instrucción, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer por el reino? ¿Qué van a hacer nuestros hijos? ¿Continuar apáticos como nosotros? ¿Continuar abúlicos como nosotros sin hacer nada por el reino? Entonces, hermanos, vana ha sido nuestra fe y vano el sacrificio. Pero quiere el Señor que por su promesa, por su Espíritu Santo, mueva nuestros corazones para que vivamos también por el reino. Que el Señor nos ayude a cumplirlo. Vamos a orar. Buen Dios, buen Padre, nuestro Rey, gracias te damos por tu santo evangelio, que cuánta frescura trae a nuestras vidas. Y nos recuerda, Señor, tu gracia, tu misericordia, tus promesas, las bendiciones que has renovado en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Gracias te damos. Pero tenemos que confesar con nuestro pecado, Señor. No te hemos entregado a nuestros niños. No te hemos ofrecido a nuestros niños, Señor. Los estamos alejando de ti. Los estamos separando de ti. Y ese es un gran pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestros corazones para que veamos como padres qué estamos haciendo por nuestros hijos, para que veamos como iglesia qué estamos haciendo por estos niños que el Señor nos ha regalado. También tenemos compromiso como iglesia, somos responsables también de estos niños.
somos responsables de alejar o atraer a estos niños. Señor, no nos cargues este pecado. Perdónanos, Señor, por nuestras inconsistencias, pero ayúdanos como iglesia a amar a nuestros hijos y entregarte a nuestros hijos. Ayúdanos como padres a amar a nuestros hijos y entregarte a nuestros hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenemos el himno 362, Feliz Hogar. Himno número 362.